Bueno, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes, grupo de jóvenes que están dispuestos a obrar por el Señor, están dispuestos a hablar de Cristo a todas las naciones, ¿verdad? Y eso para mí me llena de mucho gozo, me llena de mucha satisfacción. Y para mí es un placer siempre poder compartir con el pueblo del Señor el conocimiento de la palabra. Y particularmente el día de hoy vamos a estar hablando de un pasaje bíblico que en sí mismo nos revela una gran verdad, también una gran oportunidad que tenemos todos los cristianos, porque ciertamente a pesar de que tengamos muchos años en el caminar del Señor, debemos estar conscientes, ¿verdad?, que nuestra ruta, nuestro caminar sigue hasta que Cristo venga por segunda vez. No hemos de parar en ningún momento, debemos reconocer que siempre, en todo momento, sin Cristo Jesús estamos, ¿verdad?, incompletos. Y debemos entonces tener en nuestro corazón de que nuestra plenitud la alcanzamos a través de Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Enrique López, casado con la hermana Amelia Vega ya hace casi 10 años. Este año, primero Dios, en septiembre, cumplimos 10 años de matrimonio y tenemos una hermosa hija, Ana Paula, que tiene actualmente 5 años. Y el Señor nos ha permitido de alguna manera también poder transmitir a nuestra hija el conocimiento que tenemos acerca del Señor. Hablarles acerca un poco del contexto de este versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 10. El contexto de este pasaje nos indica que alguna clase de falso sistema religioso estaba siendo promovido en el área de Colosas y los miembros de la iglesia allí estaban siendo tentados a apartarse de Cristo a esta falsa religión. A ciencia cierta no sabemos exactamente qué clase de falsa religión era esta, pero algunas cosas son obvias y las cuales leemos a través de la palabra de Dios que nos detallan un poco más acerca de ese falso sistema religioso. Un comentarista ha dicho, la única cosa que es clara es que los falsos maestros deseaban que Colosas aceptara lo que solamente puede ser llamado adiciones a Cristo. Estaban enseñando que Jesucristo mismo no era suficiente, que no era único, que era uno entre muchas manifestaciones de Dios y que era necesario adorar y servir y conocer a otros, así llamados también poderes divinos y angélicos en adición a él. Entre esos aspectos que podemos mencionar como aspectos doctrinales, Colosenses aclara puntos esenciales con respecto a la persona de Cristo y a la justificación por fe sin obras de la ley. Pablo refutó las malas doctrinas que circulaban por ese tiempo y que hacían peligrar la fe en Cristo. Entre esos podemos mencionar el gnosticismo, que aún al día de hoy es una corriente fuerte, una corriente que ha adquirido mucha fuerza en los últimos tiempos. Y el gnosticismo es una corriente filosófica que buscaba satisfacer la mente en búsqueda de un conocimiento superior, un conocimiento mayor con respecto a la divinidad. La corriente del gnosticismo tiene la particularidad que contrasta con la sabiduría de Cristo. El gnosticismo nos dice que no es suficiente con el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que conseguir un conocimiento aún mayor, absoluto. Eso es lo que nos dice esta corriente del gnosticismo. Por otro lado, el judaísmo también es un movimiento que buscaba volver a permanecer en la ley, a permanecer en las leyes del Antiguo Testamento. Y el judaísmo también, por esta razón, contrasta con la supremacía de Cristo y con su nuevo pacto. El judaísmo contrarrestaba las palabras de Cristo Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida. El judaísmo entonces hacía, o más bien hace, que aquel que siga a Cristo diga, me hace falta aún seguir las leyes del Antiguo Testamento. Por otro lado, también el legalismo, en el ejercicio de cierta autoridad, ese ejercicio de cierta autoridad religiosa que impone normas, mandamientos
y costumbres inventadas por el hombre. Es poner un énfasis demasiado extremo en el aspecto externo de la ley. El legalismo, por esta parte, entonces, contrasta con la justificación en Cristo. Hoy en día también la iglesia se ve afectada por este tipo de normas extremas y lo vemos también en otras iglesias que hemos conocido. Por poner un ejemplo, las iglesias en donde los hombres no se pueden sentar junto a las mujeres, las iglesias doctrinales, es un ejemplo de legalismo. Por otro lado, el misticismo también, que es aclarado también por Colosenses a través de Pablo. El misticismo es el culto a lo sobrenatural y a los ángeles. Se trata de llegar a la espiritualidad y a la divinidad de la ley a través de distintos mediadores. Por esta razón, el misticismo contrasta con la mediación perfecta de Cristo. Queremos entonces involucrar otros mediadores para llegar a la perfección espiritual, ya sean personales o experimentales. El ascetismo también del que habló el apóstol Pablo es autoimponerse duros tratos al cuerpo. Y hemos sido testigos, ¿verdad?, en nuestro país de ejemplos claros de personas ascetistas que practican tales tipos de rito, donde se flagelan, donde se humillan, donde también hacen tipo de austeridad con el fin de alcanzar mayor grado de espiritualidad. En este sentido, entonces, el ascetismo contrasta con la suficiencia de Cristo. No es suficiente para el ascetismo amar a Cristo, sino autoflagelarse, humillarse, golpearse. El sincretismo, por otro lado, es una mezcla de creencias para formar nuevas doctrinas, dogmas, prácticas y religiones. El sincretismo, por esta razón, contrasta con la plenitud de Cristo. Y de esta manera también quiero dar inicio al estudio breve que quiero que cada uno de ustedes se lleve en sus corazones, se lleve en sus mentes el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mientras preparaba esta lección, meditaba acerca de este versículo. Meditaba acerca de por qué siempre dentro del mundo cristiano nos hacemos una pregunta o vivimos con una insatisfacción quizás eterna de por qué a veces siento o necesito algo más. No me es suficiente ir a la iglesia, no me es suficiente participar de los cultos, no me es suficiente con leer la palabra de Dios, algo me hace falta. Y esto precisamente fue lo que utilizó Satanás para seducir a la mujer. No moriréis. Cuando Satanás le dijo a la mujer, no moriréis, despertó en ella un sentimiento más allá de lo que ella había experimentado. Y aún más cuando le dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue seducida por aquellas palabras. De igual manera, el mundo, el día de hoy, nos seduce y nos dice, no estás completo en Cristo. Algo te falta. Necesitas experimentar aquello o aquella experiencia. La crisis que enfrenta nuestra juventud en el día de hoy se debe a muchos casos se debe a que se ha colocado al mundo, a sus pasiones, a sus deleites, en el lugar que le corresponde a Dios. Se sienten más atraídos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Se están esforzando en practicar la maldad y no la voluntad de Dios. Yo tengo la bendición de tener una familia grande, en donde tengo sobrinos de diferentes edades, tengo sobrinos de 26 años hasta los 4 años, 3 años, lo que me ha dado a mí la oportunidad de quizás entender un poco más al joven y poder de alguna manera también poder ayudarlos
a superar sus crisis. Hace poco conversaba con uno de ellos y me decía acerca de la ya poca necesidad que él tenía de saber de Cristo Jesús. Y una de las razones principales por las cuales se muere ese amor por Cristo Jesús es porque estamos reemplazando ese amor por otros deleites. Si nos hiciéramos la pregunta el día de hoy, ¿qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué le está pasando a nuestra juventud en el día de hoy? Y paso a la siguiente diapositiva. Mientras realizaba también esta lección, medité mucho acerca de aquellos programas que son transmitidos vía cable y son aquellas personas conocidas como acumuladores compulsivos. Y meditaban esta imagen que pueden visualizar en este momento. Los acumuladores compulsivos tienen una particularidad de comprar cosas que no necesitan, de comprar cosas que muchas veces le hacen daño el siquiera tenerlo en su casa. Pero una particularidad de los acumuladores compulsivos es que ellos, a pesar de tener su casa rodeada de objetos, no se percatan de tal situación, no se percatan del peligro. Porque aquí solamente coloqué un acumulador de artículos, pero sin embargo existen acumuladores de animales y otro tipo de cosas que de verdad son aberrantes. Pero ¿por qué llegan a tal situación muchos de ellos? Porque en sus vidas necesitan algo que les llene el vacío que tienen en sus corazones, en su mente. De igual manera, cuando meditaba en estos acumuladores compulsivos, meditaba acerca de mi propia juventud, de mis propias dificultades, de mis propios obstáculos, de mis propios retos cuando fui joven. Cuando se es joven también tenemos otro tipo de prioridades en nuestras vidas. Tenemos otro tipo de necesidades en nuestras vidas, que si no tenemos el cuidado correspondiente, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, podemos cometer el error también de llenar nuestra vida de cosas, ya sea de actividades, hábitos, vicios, que para nada son para nuestro propio beneficio. Al contrario, hacen daño a nuestra vida, pero no nos damos cuenta, no nos percatamos de tales aberraciones que estamos cometiendo. Yo les quiero compartir a ustedes algunas estadísticas, no son de Panamá, pero sí quiero compartirlas. Estas estadísticas nos indican que 2 de cada 3 jóvenes son mentirosos con sus padres. La mentira en nosotros como seres humanos empieza con algo sencillo. Empezamos a mentir con cosas sencillas, hasta que se va haciendo un hábito en nuestra vida y vamos mintiendo cada vez más. Y vamos haciendo mentiras aún más peligrosas. 6 de cada 10 jóvenes son mentirosos con sus compañeros y dentro de la iglesia también. Y estas estadísticas que les comparto no son de jóvenes no creyentes, son de jóvenes cristianos, jóvenes que han entregado su vida a Cristo. Casi la mitad de nuestra juventud que dice ser cristiana escucha y ve videos musicales cuyos temas son contrarios a la moral cristiana. Por ejemplo, hace poco hacía un estudio acerca de la influencia de la música en la vida, sobre todo de la vida cristiana. Meditaba en algunos artistas famosísimos dentro del mundo, específicamente del rock, por mencionar algunos, AC/DC, Kiss, y veía sobre todo algunas características o particularidades o epítetos que tenían para con esos artistas. Por ejemplo, Elvis Presley fue conocido en el mundo artístico como el rey del rock, sustituyendo, ¿verdad?, esa posición específica que le corresponde a Cristo Jesús. Por otro lado, con el pasar de los años, llegó otro artista conocido como Michael Jackson, al cual le colocaron el epíteto del rey del pop, sustituyendo también a esa posición que le corresponde a Cristo Jesús.
Esos dos artistas que he mencionado, en sus vidas tuvieron muchos vacíos, que al final redundaron en su muerte y por ende, ¿verdad?, en la paga del pecado. 1 de cada 3 de nuestros jóvenes han sido deshonestos al presentar exámenes en el colegio. 1 de cada 4 jóvenes ha fumado, ya sea marihuana, cigarrillo o cosa semejante. 1 de cada 5 jóvenes también ha actuado con violencia. Hace unos años atrás tuve la oportunidad, y gracias al Señor que me dio, de poder ayudar a uno de mis sobrinos que estaba alejado del Señor y su vida redundaba en los placeres de la vida. Y ya cuando su madre le hacía los llamados de atención, entonces reaccionaba de una manera violenta con su madre. Había alejado su mirada de Cristo Jesús. ¿Y por qué relaciono de esta manera todos estos comentarios respecto a Colosenses capítulo 2, versículo 10? Porque muchas veces cuando somos cristianos decimos que no es suficiente con el ser cristiano. Algo me falta. Y al igual que a la mujer cuando fue tentada en el huerto del Edén, el mundo llega ante nosotros susurrándonos al oído, haz tal cosa, porque no te va a pasar absolutamente nada. Puedes comer del árbol plantado y no te va a pasar absolutamente nada. No te preocupes. Una desviación que cometas un día, no te va a ocurrir nada. Y eso era precisamente la batalla que tenía el apóstol Pablo dentro de la iglesia de Colosas. Había actividades que estaban cometiendo ya cristianos que se alejaban de la doctrina enseñada por Cristo Jesús. Se alejaban de lo que realmente Cristo había enseñado a sus apóstoles y por ende había enseñado Pablo. Estaban inculcando elementos ajenos a Cristo dentro de las congregaciones. De una manera también sutil, el enemigo va colocando hábitos dentro del corazón, y no solamente de los jóvenes, sino de a todo aquel que descuide su vida espiritual. Pero ¿por qué hacemos más énfasis en los jóvenes? Por el grado de susceptibilidad que tienen. Yo quiero compartirles un testimonio de vida, no porque me agrada compartirlo, sino más bien para compartirlo con ustedes y que no cometan los mismos errores. Yo fui cristiano desde los 7 años hasta la fecha. Sin embargo, en mi caminar como cristiano tuve obstáculos, problemas familiares que me afectaron mi vida como cristiano, problemas con mis padres que afectaron mi caminar en el Señor. Y eso también les advierto, tengan cuidado de que la vida de sus padres no les afecte en su caminar en Cristo. Porque el caminar en Cristo no puede ser condicionado a la vida de mis padres, no puede estar condicionado a mi estatus social, no puede estar condicionado a mi estatus económico, no puede estar condicionado a absolutamente nada. Mi vida en Cristo debe estar sujeta solamente a mi amor por el Señor. Y esto se los digo también porque he conocido a algunos hermanos en Cristo, jóvenes que han llegado a la iglesia porque les gusta alguna hermanita de la iglesia, les gusta algún hermano de la iglesia, porque dentro de la iglesia se les da ayuda, pero su corazón no está en el Señor. Está condicionado a algo. Y nuestro amor por Cristo no puede estar condicionado a nada. ¿Qué fue lo que me ocurrió a mí? Mi amor en Cristo en ese momento estaba condicionado al estatus de mis padres. Cuando hubo una turbulencia dentro de mi familia, me alejé del Señor. Por 3 años participé de actividades que para nada le agradan al Señor. Y para mí yo los conozco como mis 3 años de tribulación, mis 3 años de oscuridad. Y no escuchen al mundo cuando el mundo les dice, experimenta tal actividad porque entonces vas a poder decir que viviste tu vida. No creas aquellas cosas que el mundo te ofrece. No es necesario que tú vayas en un transbordador y viajes hasta fuera del planeta Tierra para que experimentes las maravillas del universo. No es necesario.
Con el simple hecho de alzar tu mirada al cielo y ver las estrellas, la luna, el radiante sol, puedes experimentar las grandezas del Señor. Con el simple hecho de ver la brisa mover las hojas de los árboles, puedes ver lo maravilloso que es el amor del Señor. Con el simple hecho de nosotros poder levantarnos, de poder caminar, de poder experimentar salud, de poder tener una familia, de poder tener alimento, podemos decir que estamos completos en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo Jesús, ¿cuánto más gozo necesitas? Te pregunto, mi amado hermano, ¿no es Él tu gozo? Si mi gozo no es el Señor, entonces no voy a encontrar plenitud en Cristo Jesús. ¿Dónde está mi gozo? ¿Qué me hace gozoso? Hagas esa pregunta. ¿Qué me hace a mí estar gozoso? Si su respuesta no es Cristo, ahí una advertencia. He allí entonces un semáforo que enciende su luz roja o su luz amarilla. Hay una advertencia. Si tienes a Cristo, ¿cuánta esperanza más necesitas? ¿No es Él tu esperanza? ¿No es Él mi esperanza? Si espero que mi felicidad dependa de que la pandemia desaparezca, ahí también hay una advertencia. Haya pandemia o no haya pandemia, nuestra esperanza sigue siendo el Señor. Si tenemos a Cristo, ¿cuánta paz necesitamos? ¿No es Él tu paz? ¿De qué depende de mi paz? ¿De qué depende mi paz? ¿Depende de mi estatus económico? ¿De si tengo dinero o no tengo dinero? ¿De si tengo carro o no tengo carro? Mi paz no puede depender de absolutamente nada. Solamente depende de Cristo Jesús, como nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 14. Si tenemos a Cristo, ¿cuánto más consuelo necesitamos? ¿Cuánto más poder necesitamos? ¿Cuánta más sabiduría necesitamos? Sabiendo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Cuando meditaba en esta diapositiva completos en Él, acerca de la suficiencia de Cristo y su plenitud en nuestras vidas, me trasladé hacia lo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 8. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo. Ezequiel capítulo 8 nos habla acerca de una abominación que tuvo este profeta, la cual fue una abominación, una visión abominable, perdón, en donde veíamos o se puede analizar de que los sacerdotes del templo del Señor no habían encontrado suficiencia en Jehová. Para ellos fue necesario entonces presentar sacrificio a dioses ajenos dentro del templo del Señor. Cuando nosotros no encontramos suficiencia en Cristo Jesús, empezamos entonces a hacer también cultos a dioses ajenos. Mi vida va a girar en torno a aquellas pasiones del mundo. En esa visión que el profeta Ezequiel narra, podemos ver abominaciones que, de acuerdo a lo que ellos pensaban, los sacerdotes lo estaban haciendo en lo oculto. Para ellos Jehová no los estaba viendo. Ciertamente estaban bajo ignorancia, pero nosotros conocemos, los que somos cristianos, conocemos que nuestro actuar en el Señor debe ser el mismo siempre. Como yo les digo a mis sobrinos, tu comportamiento debe ser el mismo en todo lugar, así sea que estés con tus padres o no, tu comportamiento debe ser el mismo. Nuestro comportamiento en el Señor de igual manera debe ser el mismo. Nosotros tenemos que ser cristianos íntegros. No es posible que cuando nosotros viajemos a la universidad o estemos en el colegio, no estemos completos en Cristo, seamos una persona totalmente diferente, desconocida. Eso no puede suceder, no debe suceder en la vida como cristiano. El pensamiento antiguo se veía al mundo como el campo de batalla entre las fuerzas opuestas de la luz y de las tinieblas. Es importante que nosotros reconozcamos que el mundo y Dios no son compatibles. Así sea que lo queramos ver de cualquier manera, desde cualquier ángulo, el mundo y Dios no son compatibles, mi amado hermano, mi amada hermana. El mundo nos ofrece
banalidades que son efímeras. El mundo hoy en día, sobre todo para las damas, les dice a las damas que si no mides, no sé cuáles son las medidas, 90, 80, 90, no eres una mujer hermosa. Si no tienes un cutis terso sin ningún poro abierto, no eres una mujer hermosa. Si no eres curvilínea, no eres una mujer hermosa. Si no mides tantos pies de altitud, no eres una mujer hermosa. Pero la mujer que vive en Cristo Jesús sabe que está completa en el Señor. De igual manera el hombre. Hoy en día nosotros vivimos bombardeados por un sinfín de filosofías que le han hecho mucho daño a la iglesia. Hace poco conversaba acerca de las sutilezas que el mundo ofrece. Y hablábamos acerca de la sutileza de programas televisivos que parecieran no ser dañinos al ser humano. Sin embargo, cuando el cristiano ve ese tipo de programación televisiva, estamos haciendo o estamos siendo permisibles a lo que el Señor no permite como tal. Hablamos acerca de un programa que hoy en día tiene un ranking, un rating específico dentro de la televisión local que se llama Yo Me Llamo. Pero dentro de ese programa hay personajes específicos en donde son hombres vestidos de mujeres o viceversa. Y nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros hijos ven ese tipo de programas y le estamos diciendo a nuestro corazón, sea permisivo entonces con ese tipo de comportamiento. La guantú, ¿no? Seamos permisivos con él, con ella, ya no sabemos qué es. Seamos permisivos con esta filosofía LGTBQ y que cada día le van agregando una letra más. Seamos permisivos con ellos. Pero nosotros como cristianos debemos estar anuentes a que el mundo y Dios no son compatibles. Quiero concluir entonces diciéndole lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. Nunca ganó nada joven alguno que sirvió a Dios mezquinamente. Servimos a Dios mezquinamente cuando no contrarrestamos lo que está mal. Cuando no le decimos a un amigo que está cometiendo algo que es contraproducente a lo que la palabra de Dios dice y no le corregimos, estamos siendo mezquinos. Ni tampoco ha perdido nada el joven que ha servido a Dios con todo lo que tiene. El cristiano no debe avergonzarse en ningún momento y en ninguna manera. Es una de las cosas con las que el joven batalla todo el tiempo. No podemos avergonzarnos del Señor ni de la palabra de Dios. No podemos avergonzarnos de aquel que dio su vida por nosotros. El mundo nos induce a creer que podemos pasarnos la vida entera sin Dios, a olvidarnos de Dios y a hacer a un lado todos los beneficios de la vida eterna, a cambio de hacer de todo lo material y pasajero de nuestra vida, convertirla entonces en nuestro ídolo. El joven que se apega a los propósitos y a los caminos mundanos es un joven pobre que no tiene futuro alguno, porque todas estas cosas son pasajeras. Lastimosamente también hay algunos jóvenes que han decidido apegarse a los propósitos y caminos mundanos y no han tenido la oportunidad de sobrevivir. Han muerto en el intento. Pero ustedes que me escuchan, mis amados hermanos, tengamos cuidado con los apegos hacia el mundo. Pero el joven que se apega a los propósitos y a los caminos de Dios es un joven con futuro eterno. Es un joven que está seguro del gozo y de la salvación en Cristo Jesús. Un joven sabio es aquel que dedica su vida, sus estudios, sus esfuerzos, sus talentos, sus logros, su futuro hogar, sus futuros hijos y todo aquello que tiene en sus manos para aquello que es eterno, seguro y cierto. Ciertamente, mi amado hermano y hermana que me escucha, este mundo y sus pasiones pasarán. Así como la propia vida. Yo en algún momento tuve 5 años. Ahora tengo casi 40 y uno ni se percata, porque la vida es efímera, la vida es como una neblina, como la neblina, pasa, muchas veces no nos damos cuenta. No desperdiciemos nuestra juventud. Debemos darle gracias al Señor que hemos conocido a Cristo Jesús en el momento preciso, en el momento adecuado. Y oro para que el Señor también permita que cada uno de ustedes que me escucha
si está haciendo algo malo en este momento, pueda redireccionar su caminar, pueda redireccionar su vida, pueda entonces meditar en el Señor en lo que no está haciendo bien, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos da la oportunidad de poder corregir nuestro caminar y poder enderezar las riendas, enderezar nuestro camino para lograr suyo, para lograr el Señor. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes esta breve enseñanza y que el Señor permita que de igual manera nosotros podamos compartir este mensaje a otros jóvenes para el crecimiento del Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.